ramillete afuera. Para mí, eso es el... Ese es mi trabajo. Con el pene al aire. Claro, hay personas que no saben ni siquiera agarrarse la matraca. Yo soy excelente en enseñar las formas de masturbación para los hombres. Tú eres un descarado. Si quieres tener eyaculación feliz, llámame a mí. Mi hijo tiene síndrome de Asperger, es autista. Tú estás aquí para exigirle a tu marido que saque al niño de las clases de karate. ¿Y fue víctima de bullying? El niño se ha vuelto agresivo y ya le rompió el tobillo a su hermanita. ¿Tú le tienes miedo a tu hermano? Mi esposo tuvo un evento que marcó nuestras vidas, que perjudicó a nuestra familia. ¡Mira cómo vengo! Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El científico alemán Albert Einstein dijo: el arte supremo de un maestro es despertar el placer en el conocimiento y la creatividad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Y cuántos maestros se les olvida que ese realmente es el propósito principal de ser maestro? Despertar eso. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, hay muchas formas de dar placer sin llegar a enloquecer. En la locura y en la improvisación está el éxito de la satisfacción. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Más o menos. Más o menos. ¿Y tú? Yo bien. ¿Tú bien? Yo bien. Ok. Bueno, Jaycee, tú eres la demandante. ¿Quién es Yadir? ¿Por Yo. qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Yadir, desgraciadamente, es mi esposo. Yo lo vengo a demandar por $10,000, la custodia de mi hijo y el divorcio. Divorcio Ah, y una orden de alejamiento también quiero para él. y una orden de alejamiento. Entonces, divorcio, custodia. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 3 años. 3 años de matrimonio. ¿Qué edad tiene la criatura? 1 año. 1 año. ¿Varón o hembra? Varón. Voy. Y orden de alejamiento. Bueno, pues dale a hablar, que tienes muchas cosas que presentar en este caso. $10,000, el divorcio, custodia, orden de alejamiento, etcétera. Le voy a hacer un breve cuento de nuestra historia. A ver. Nosotros llevamos varios años de novio. Sabíamos que venía a este país, nos casamos. Vinimos aquí con el sueño americano de trabajar, de progresar, de ayudar a la familia. Todo marchaba Y lo bien. hemos cumplido. Cállate. Lo hemos cumplido. Cuando llegué, no conseguíamos trabajo. Él consiguió trabajo en un restaurante fregando platos. Yo no conseguía trabajo. Una vecina me llamó, me dijo: yo te puedo ayudar, vete conmigo a limpiar casas y así te vas ganando un dinerito. Dije: ah, ok, perfecto. Y así poco a poco fuimos reuniendo dinero. Yo salí en estado y a los 3 meses salir en estado me diagnosticaron que era peligroso, que seguía trabajando, podía abortar. Ah, ok. O sea, un inflamaron embarazo las piernas. peligroso. Sí, se empezaron a inflamar las piernas y todo eso y tuve que dejar de trabajar. Ok. Él ganaba muy poco y entonces tuvimos una pequeña situación económica hasta que nació el niño. Ok. Yo reconozco que a partir de los 7, 8 meses yo dejé de tener relaciones sexuales con él porque me daba miedo. Completamente. Cállate. Me daba miedo que yo era primeriza, tenía esa amenaza de que perdiera a mi hijo. Yo fui cesárea. Los primeros meses me daba miedo que me lastimara por los puntos. Bueno, los 40 días eso que Sí. le dicen a... Bueno, y entonces yo entiendo que yo lo abandoné por un tiempo, que no teníamos relaciones sexuales. De momento empezó a entrar dinero en la casa. Yo dije: ¿y este dinero dónde viene? Me dijo que era instructor personal. Personal trainer, soy yo. Personal trainer. Entonces yo empecé a comprarme cosas sexys, empecé por las noches a buscar a mi esposo, a retomar de nuevo, porque soy una persona joven, Claro. aquella intimidad que habíamos perdido. Ajá. Y nada,
¿Y no querías? No fueron se 40 levantaba días, nada. no fueron los 40 días después, fueron 80 y 120 y no quería nada conmigo. Bueno, ahora me Pero toca a mí. después yo lo buscaba, le bailaba, le cantaba, de todo y Nada. nada. ¿Y el hombre nada? Nada. No, pero no nada, porque este cuerpo tenía que estar firme para el otro día las clases que estaba como personal trainer que soy. Entonces, déjame seguir, doctora. Entonces, yo empecé a sospechar de que él estaba con alguien. Claro. Porque no entendía que porque había pasado un tiempo, yo pensé que iba a entrar con una fiera y no, entró con un gatico. Nada. Y fui al local donde tenía el entrenamiento. Me encontré al caballero con los pantalones abajo, con toda su cosa afuera y 20 hombres con toda la baba caída, mirándolo. 20 hombres. 20 hombres. ¿Un trabajo? No quise explicación. Pero mirándole qué cosa es. Mirándole todo aquello suelto afuera, todo lo tenía El afuera. ramillete afuera. Sí, y todos babeándose así. Para mí, eso es ser No. eso es ser donde quiera. Estoy trabajando. Lo que sea. Yo, Estoy homosexual. Sí, Estoy homosexual. trabajando. No. Para mí. No. Homosexuales, O sea, si yo hago algo con esos hombres. para mí Aquí tú eso. interpretaste como que hay un evento gay. Claro. Sí, claro. Que lo porque estaban es yo mirando no los entiendo, 20 hombres. Instructor personal. ¿Pero qué hacían? Pero, ok, perfecto. Yo cogí, me molesté, salí, discutí con él, salí para la casa, recogí toda su ropa, se la tiré para la calle. Ok. Y no sé más nada de él y no quiero saber más nada de él. Ok, No quiero los explicación, no quiero $10,000 nada. que me estás pidiendo, ¿de qué son? Porque nosotros teníamos el dinero reunido y él lo cogió sin mi autorización para montar El local. negocio de El negocio que personal está training, montado sí. actualmente y que está dando dinero. Que personal training no tiene nada porque es cuestión de mirarle a él sus partes genitales. Sí. No, ahí. sí tiene que ver. Yo pensaba que era la única que miraba y no. Todo el mundo se la conoce. Ok, entonces, porque has descubierto o sospechas o te parece por lo que observaste y has vivido que tu esposo aparentemente ha cambiado de orientación sexual, te quieres divorciar. Sí. ¿Y por qué la orden de alejamiento? Doctora, porque yo no quiero esa influencia de esa pornografía que tiene, que mi hijo la sepa. No es pornografía tampoco. Usted sabe cómo está el internet ahora y mi hijo cuando vaya creciendo, yo no sé si a él lo filman y se lo enseñan, mira tu padre en cuero, mira el Sí, pero lunar que hija, tiene, eso no mira lo debe esto, mira evitar lo una otro. orden de alejamiento, te lo No, digo. pero es que nadie firma. Ahí las cosas están bien detalladas, ese trabajo está bien Ok, planificado. entonces, esa es toda la razón y completamente la razón por la cual quieres las cosas que me has pedido. Sí, y no quiero el divorcio, yo no quiero ese hombre más al Y lado quieres mío. el divorcio, no lo quieres al lado yo no tuyo. quiero acostarme sabiendo que todo el mundo se la conoce. Pero yo no te he hecho quiero. nada, no, todo el mundo no. Mis alumnos me la conocen. Mis alumnos son los que me la conocen a mí. Pero eso no quita que yo te he traicionado, que no te quiera, que No, quiera el eso no lo sé divorcio, que yo quiera no estar lo sé. conmigo. Mis Porque a lo mejor alumnos yo son te la los cogí únicos con que me la eso ven. abajo, pero no sé si tú lo utilizas. No Ese sé. es un trabajo Ok. que me está dando dinero Ok, en este país. Vamos a hablar ahora del trabajo tuyo. Porque la realidad del caso es que los entrenadores personales Sí. no le enseñan sus genitales a nadie. Usualmente te enseñan a hacer ejercicios, te ponen un régimen de... ¿Ese es mi trabajo? Pero con el pene al aire. Claro, hacer Porque es un ejercicio con descarado. una parte de tu cuerpo. Porque es un descarado. Yo soy excelente en enseñar las formas de masturbación para los hombres. Yo lo he estudiado de chiquito y le puedo dar clase a cualquiera y me Qué siento... cínico eres. Pero es lo que hago y está dando dinero. Yo no maltrato a nadie ni nada. Yo los enseño cómo tener técnicas de masturbación a todos los hombres. Pero ¿qué calificaciones tienes tú para hacer? La vida. La vida. Tú sabes que hay médicos Y que se cara dura. especializan en eso, son sexólogos, Es verdad. que hablan eso. Y tú, o sea, explícame qué pasó aquí. A ver. Hay personas que Ajá. no saben ni siquiera agarrarse la matraca para masturbarse. Hay personas que se la dañan, que la agarran con la mano sucia, que no saben el movimiento que tienen que hacer. Ajá. Y nada, todo empezó rápidamente cuando ella es verdad que se me alejó poco a poco y se me alejó poco a poco y se me siguió alejando. Y bueno, yo no la traicioné con nadie, solamente la traicioné con mis dos manos. Con Manuela y los 5 Y latinos. los cinco latinos. Ajá. Ahí está. Y un día con un amigo que tiene un blog le dije, ponme un blog y ponme ahí. ¿Quieres tener eyaculación feliz? Llámame a mí. Y perfecto, pues me llamaron. Me llamó una persona. Qué cínico, le qué cínico enseñé. eres. Alquilé un local. En ese local fue una persona. Y hoy por hoy tengo 25 alumnos. Con ¿Qué el dinero edades que me tienen tus reunimos los dos. alumnos? Todos mayores de edad. Porque por más viejo que sea la gente, a veces que no se saben masturbar. De 23 años aproximadamente a 35. El Esas más son joven las que tengo, edades. tengo 23 años. Todos hombres. Todos hombres. ¿Homosexuales? No son homosexuales, inclusive tengo hombres que han ido con su pareja, porque hay mujeres que se creen que saben masturbar a su marido y ni siquiera saben masturbarlo. Y yo le he enseñado a ella cómo tienen que agarrar y todo. Y ha pasado
Eso ¿Eres cara pasa. dura? No, no es cara dura. Ok. Hay mujeres que están masturbando al hombre y el hombre le dice, ven mi vida, saca la mano que termino yo. Y eso no es porque, eso es porque ella no sabe. Sí, es verdad. Y bueno, es verdad. Entonces yo lo que hago es enseñarlo a esa mujer Por esa y a ese razón hombre no quiero cómo que él esté hacerlo. cerca de mí. E enseñar a ese hombre para cuando su hijo vaya creciendo, porque hay personas que dicen, ay, se me rompió el frenillo. Y empiezan la sangre empieza a correr y empiezan a volverse locos. Es muy normal. Y hay métodos de masturbación para que no se te rompa el frenillo. Perfecto. Muy bien. Bueno, ha sonado hasta ahora muy profesional. Sigo teniendo el problema de que no estás calificado para hacerlo, pero hoy en día, imagínense, uno puede pasar la experiencia. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, quiero que hagas un simulacro de una de tus lecciones. Sí, cómo no. Y me enseñes una variedad, un sampling Varias técnicas. de tus técnicas que tú le pasas a tus estudiantes. Pero esa cochina aquí... ¿Quién trae testigos? Yo traigo un testigo. Y él trae un testigo. Sí, lo tiene que hacer aquí, porque estamos en el Y juicio. una de ellas gracias ¿Que a tú ti. pensabas que lo íbamos a hacer tras bastidores? No, esto hay que hacerlo aquí, para que lo veamos. Y una de ellas todo. gracias a ti. No se vayan, que vamos a aprender técnicas de masturbación a la vuelta en Caso Cerrado. Hay dos tipos de matraca. Está la matraquita chiquita y la matracona grande. ¿Es sana la Es masturbación? muy sana. Todas las mujeres nos masturbamos, los hombres también. Ese es el problema, que tú no es te algo acabas de natural. masturbar. Pero yo no Mastúrbate entiendo, para que tú veas si es rico o no. Yo te voy a reportar a la policía para que te enteres y al Departamento de Salud y de Licencias y de todo aquí. Caso Cerrado.